Bien, entonces vamos a estar viendo el tema de superficies en el espacio. Estas superficies pues se van a referir precisamente a figuras tridimensionales que van a estar en el espacio de R3, ¿sí? Para nosotros poder graficar este tipo de figuras, algo que se nos va a, o este tipo de superficies, muy bien, algo que se nos va a facilitar es ver algo que son las trazas. Las trazas. Una traza es como una rebanada o una forma de corte de una figura, pero con los planos coordenados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestros planos, ¿sí? Si nosotros tenemos una esfera, vamos a suponer que esto está así súper bien dibujado, entonces lo que yo quisiera es como poder rebanar esta esfera a lo largo de cada uno de los planos. Entonces, si yo la rebano verticalmente en el eje, sobre el eje Z, ¿sí? Paralelo al plano X, no, perdón, YZ, es decir, a este plano, ¿sí? Yo la rebano así, pues lo que voy a obtener es un medio círculo o una media esfera. Se vería más o menos así, ¿sí? Por decir algo. Si la rebanamos horizontalmente, es decir, paralela al plano XY, entonces al hacer eso, pues vamos a obtener también media esfera, pero de esta forma, ¿sí? Entonces, estas trazas nos van a ayudar a visualizar un poco la manera en que estas superficies se vieran en cada uno de los planos para luego poder construirla en tercera dimensión. Y desde ahorita les voy a pedir disculpas porque a mí esto del dibujo definitivamente no se me da, menos así en forma digital con mi dedo. Entonces, vamos a irlo viendo así lo más claro posible. ¿Okay? Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a tener la siguiente ecuación. Esta ecuación va a ser una ecuación en 3 dimensiones, por lo tanto va a depender de 3 variables. Para nosotros determinar qué tipo de ecuación es y poderla graficar, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables que están actuando sobre este problema. Fíjense que aquí en esta superficie o en la ecuación dada por esta superficie tenemos nosotros la presencia de 3 variables, ¿sí? Tenemos X, Y y Z. Luego además, cada una de estas variables está elevada al cuadrado, ¿sí? Pero una de ellas, en este caso la Z, es negativa. Esto nos indica que la figura que vamos a obtener o la superficie que vamos a obtener de esta ecuación es un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Entonces, esta clasificación la vamos a ir viendo así, ejemplo con ejemplo, y yo de todas formas les voy a dar una tablita con cada una de las figuras, pero la manera de identificar que es un hiperboloide de una hoja es precisamente esta. 3 variables elevadas al cuadrado, pero una de ellas negativa. La variable que es negativa me va a indicar la orientación del hiperboloide. En este caso, como la variable negativa es z, quiere decir que mi hiperboloide va a ser vertical o va a ser paralelo al eje de la z, o sea, va a ser así como paralelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a graficar? ¿Cómo es que lo vamos a ver? Lo que queremos hacer aquí es cada una de las trazas. Es decir, vamos a igualar a 0 cada una de las variables y vamos a ver la ecuación en el plano resultante para cada una. Entonces, por ejemplo,
Cuando nosotros nos fijamos o cuando nosotros hacemos 0 la variable z, es decir, que z es igual a 0, vamos a estarnos fijando en la traza o en la sombra que haría esta figura sobre el plano XY. En ese caso, la ecuación que nos queda es una elipse. ¿Sí? Es una elipse vertical o a lo largo del eje de las Y. Eso lo sabemos porque, bueno, tenemos dos variables elevadas al cuadrado, está igualado a 1, el signo es positivo y sabemos que es una elipse vertical porque el denominador mayor está sobre las Y. Entonces, cuando veamos esta figura reflejada sobre el plano XY, o si pudiéramos hacer un corte de ella sobre el plano XY, tendríamos una elipse. ¿Qué sucede cuando Y es igual a 0? En este caso vamos a estar buscando la traza del plano XZ. Es decir, que si nosotros pudiéramos rebanar la figura resultante, la figura tridimensional resultante, y rebanarla a lo largo del plano XZ, queremos ver qué tipo de figura vamos a obtener. Entonces, si hacemos que la variable y sea 0, nuestra ecuación resultante va a ser x cuadrada sobre 4 menos z cuadrada sobre 16 igual a 1. Y esta ecuación corresponde a una hipérbola. Sé que es una hipérbola porque tengo dos variables elevadas al cuadrado, pero una de ellas es negativa. Y esta hipérbola también va a ser una hipérbola vertical, porque o a lo largo del eje de las zetas, porque el denominador más grande está con la z. Y por último, hacemos la traza del plano restante. Es decir, cuando x es igual a 0, vamos a estar viendo la sombra o la rebanada que se vería reflejada de esta figura sobre el plano YZ. En este caso, la ecuación, al hacer x igual a 0, pues nos va a quedar como y cuadrada sobre 9 menos z cuadrada sobre 16 igual a 1, que también es una hipérbola. Y también es una hipérbola vertical o a lo largo del eje de la z. Entonces, ¿cómo nos quedaría? O sea, ¿qué vamos a obtener de esto? Ya sabemos las rebanadas, ya sabemos qué es la traza de cada uno de los planos, pero luego, entonces, ¿cómo lo vemos en forma tridimensional? Bueno, vamos a tener aquí nuestros ejes. ¿Sí? Entonces, X, el eje Y, el eje Z. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de graficar en cada uno de los planos cada una de las trazas. Por ejemplo, para el plano XY, nosotros sabemos que vamos a tener una elipse, ¿sí? Entonces, en el plano XY vamos a graficar nuestra elipse. Esta va a estar dada como 1, 2, 3, 1, 2, 3 sobre el eje de las Y, 1, 2 y 1, 2 sobre el eje de las Z. Entonces, esta elipse nos quedaría más o menos así. Algo así. ¿Ok? Luego, en el plano XZ vamos a obtener una hipérbola. Entonces, esta hipérbola va a estar dada de esta forma. Y en el plano YZ vamos a tener otra hipérbola. Algo así.
Yo sé que no se alcanza a apreciar muy bien. Ahora imaginen que pudiéramos como cerrar estas curvas y ver qué es lo que nos queda. En este caso nos va a quedar entonces un paraboloide hiperbólico que se ve más o menos así. En el centro se tiene una elipse, ¿sí? Como un reactor nuclear, como la chimenea de un reactor nuclear, ¿no? Pero no es circular, es elíptico, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que va a representar un paraboloide hiperbólico. Exactamente aquí en el centro, que es donde está el origen, ¿sí? Nosotros sabemos que este paraboloide de ancho, es decir, en el eje de las X, porque esto es la parte más corta, en el eje de las X va a medir 2 de cada lado. Y en el eje de las Y, que es esta parte más larga, que es lo que corresponde acá, va a medir 3 de cada lado. Eso sería así como que en la parte central del paraboloide, ¿sí? Estas rebanadas que estoy yo identificando aquí arriba, pues corresponderían a algún valor específico de z. O sea, aquí en z, no sé, z igual a 4, hacemos otra rebanada y pues lo que me queda es otra elipse. Si yo rebanara esto en algún otro sentido que no fuera horizontal, que no fuera paralelo al plano XY, pues lo que me debería de quedar es algo así. ¿Sí? Donde esto representa dos hipérbolas y esto va a representar medio elipse, ¿sí? Como los huesos de tuétano. ¿Sí los han visto, verdad? Espero que sí. Entonces, pues más o menos así es como se bosqueja una gráfica, ¿no? Aquí, obviamente, yo les había pedido que trataran de usar su programa de GeoGebra, que es a lo que vamos a pasar a continuación. Lo pongo aquí para que lo podamos ver todo. Entonces, entrando a GeoGebra, pues seleccionamos la calculadora en tercera dimensión. Y aquí lo que vamos a hacer es alimentarle precisamente la ecuación que tenemos. Recuerden que la ecuación que teníamos era x cuadrada sobre 4, entonces pues lo ponemos, ¿no? X cuadrada, perdón, sobre 4 más y cuadrada sobre, fíjense que ahí está, bueno, está una parte de la gráfica, ¿sí? Más y cuadrada sobre 9, entonces vamos a tener y al cuadrado sobre 9. Fíjense que ahí está la elipse, ¿sí? O sea, es la sección transversal de la elipse. Menos, aquí, como estamos incluyendo la tercera variable negativa, es donde van a aparecer las hipérbolas. Entonces va a ser menos z al cuadrado sobre 16. Y todo esto es igual a 1. Y ese es nuestro paraboloide. Aquí está cortado. Se ve un poquito más complejo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo desde una perspectiva. Este sería desde el plano, o viéndolo en el plano que es Z. YZ. Entonces fíjense que aquí se muestran las hipérbolas. ¿Qué pasó? ¿No? No le decía que Fíjense que aquí se muestran las... Ah, sí, Z es el azul y el verde es Y. Entonces aquí tenemos nuestras hipérbolas. Si nosotros lo vemos desde otra perspectiva, con XZ tenemos las otras dos hipérbolas. Si lo vemos desde arriba, o sea, el plano XY, tenemos el elipse, ¿sí? Y al final entonces la superficie que nos queda, pues es así como les digo, como si fuera un tipo de reactor nuclear, ¿no? O sea, es esta figura así como, esta figura ya esta superficie ya en el espacio, pero que se comprende de estas tres perspectivas. ¿Sí? ¿Preguntas?
Déjenme entonces regresar acá al pizarrón. Entonces, para nosotros determinar el tipo de superficie que vamos a obtener, incluso antes de poderla graficar, tenemos que construirla o tenemos que acomodarla en su forma canónica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, la siguiente ecuación. Tenemos 4x cuadrada más 4y cuadrada menos 25z cuadrada más 100 igual a 0. ¿Cómo entonces vamos a expresar esta ecuación en su forma canónica para poder identificar cuál es la superficie que tenemos? Lo primero que hay que hacer es igualar esta ecuación a 1. Entonces vamos a tener menos 25z cuadrada igual a menos 100. Y para poder igualarla a 1, pues vamos a dividir toda la ecuación precisamente entre menos 100. Entonces, vamos a tener todo por menos 1 sobre 100. Esto nos va a dar 4x cuadrada, bueno, menos 4x cuadrada sobre 100, menos 4y cuadrada sobre 100, más 25z cuadrada sobre 100 igual a 1. Y luego simplificamos las fracciones que nos quedan. Aquí nos va a quedar menos x cuadrada sobre 25, menos y cuadrada sobre 25 y más z cuadrada sobre 4, igual a 1. Esto es un hiperboloide de 2 hojas. ¿Por qué? Hiperboloide de 2 hojas. Ahorita lo vemos cómo se ve. ¿Por qué es un hiperboloide de 2 hojas? Bueno, pues porque tenemos nuestras 3 variables elevadas al cuadrado, pero 2 de ellas son negativas. Entonces, a diferencia del caso anterior, que era un hiperboloide de una hoja, cuando 2 de las variables son negativas, se vuelve de 2 hojas. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar a GeoGebra para ver cómo es que se ve esto graficado. En este caso, si nosotros hiciéramos las trazas, tendríamos una elipse también, pero en uno de los planos, en el plano ZXY, y perdón, vamos a tener 2 elipses y una hipérbola, a diferencia del anterior que eran 2 hipérbolas y una elipse. Entonces, vamos aquí a regresar a GeoGebra y vamos a ver cómo quedaría esta superficie gráfica. Okay. Entonces, tenemos esta ecuación que es la que vamos a graficar acá. Volvemos igual a nuestra calculadora. Entonces aquí tendríamos, esto era menos x cuadrada sobre 25, luego menos y cuadrada también sobre 25, más z cuadrada, y este va a ser sobre 4, y quedaba igual a 1. ¿Okay? Entonces, fíjense, si lo vemos en el plano, XY, esas son las 2 hojas, ¿sí? Esta es la hipérbola que quedaría en el plano que tenemos aquí, ZXZ. Esta es la hipérbola. Luego tenemos una elipse vista desde arriba y tendríamos otra elipse vista desde abajo, que no logro conseguir.
Ahí está. Esta es la otra perspectiva, ¿no? Es la otra hipérbola desde el plano YZ. Entonces se llama hiperboloide de dos hojas porque precisamente son como como dos naves espaciales pero separadas y una es reflejo de la otra. ¿Sí? Pues quedaría pues más o menos así. ¿Sale? ¿Preguntas? Entonces, muchachos, ¿se puede hacer a mano? Sí, con mucha creatividad. Pero la verdad es que yo preferiría que utilizaran un programador de aplicación para que lo visualicen correctamente.